¿Quieres crear tu propia animación estilo Lofi, recreando el estilo retro de los años 80 o 90? Acompáñame en este video en donde te enseño todo el proceso para crear tu propia animación. Vamos a Archivo, Nuevo y elegimos la última opción que es de animación. En nombre de archivo le cambiamos el nombre a Lofi, en preajuste elegimos 1920 por 1080, en nombre de la historia le podemos poner el nombre Lofi y acá es muy importante en velocidad dejarlo en 12 fotogramas por segundo y la duración en 24 fotogramas. Le damos a aceptar y ahora vamos a ir a ventana, línea de tiempo, para activar la línea de tiempo y poder animar. Eliminamos la carpeta de animación que viene creada por defecto, creamos una nueva capa rasterizado con el nombre Layout. Y por último guardamos nuestro proyecto como Clip Studio Format. Este va a ser el layout de la animación. Vamos a editarlo un poco para poder animar. Vamos a ir al panel de capas, seleccionamos esta capa y activamos cambiar color de capa. Se pone de color azul y la opacidad la dejamos en 50. Vamos a la línea de tiempo a crear una nueva carpeta de animación. Le cambiamos el nombre con doble clic a ojos. Y vamos a crear un nuevo cel de animación en el fotograma 1. Adquiere este nombre automáticamente y recuerden que podemos acercarnos y alejarnos en nuestra área de trabajo. El primer dibujo de los ojos va a ser de esta forma, los ojos abiertos. Vamos a ir al fotograma 12, creamos un nuevo cel de animación. Activamos la herramienta habilitar papel cebolla y en esta ocasión los ojos los vamos a dibujar cerrados. Vamos a ir al fotograma 16, le damos a especificar cells, llamamos nuevamente al dibujo 1 y en el fotograma 15 creamos un nuevo cel de animación para hacer los ojos semiabiertos logrando un pestañeo muy sencillo. Vamos a la línea de tiempo a crear una nueva carpeta de animación. Le ponemos de nombre cabello. Creamos un nuevo cel de animación en el primer fotograma y vamos a editar la duración de esta carpeta de animación hasta el fotograma 9. Y en este mismo fotograma con especificar cells volvemos a llamar el dibujo 1. Y el cabello será de esta forma. Vamos al fotograma 5, creamos un nuevo cel de animación, le cambiamos el nombre a 5, habilitamos el papel cebolla para hacer un nuevo dibujo del cabello en movimiento, que va a ser de esta manera. Vamos al fotograma 3, a crear un nuevo cel de animación, le cambiamos el nombre nuevamente, habilitamos el papel cebolla y hacemos un nuevo dibujo para continuar con la animación del cabello. Y además vamos a ir al fotograma 7 a crear un nuevo cel de animación, le cambiamos el nombre también y habilitamos el papel cebolla para realizar este nuevo dibujo. Editamos la duración de la animación hasta el fotograma 8 y la podríamos dejar así y funciona bastante bien. Pero quiero ir más allá y voy a agregar un nuevo dibujo entre los dibujos que acabo de crear para hacer la animación más fluida. Será en el fotograma 2, 4, 6 y 8. Y una vez hemos finalizado con la animación del cabello, vamos a editar su duración. Por ejemplo, lo dejamos en 8 fotogramas. Con botón derecho en la parte superior le damos a copiar, pegar y vamos a ver que podemos duplicar la animación del cabello. Justamente va a coincidir con la duración total de la animación. Vamos a la línea de tiempo a crear una nueva carpeta de animación de nombre ropa. En el fotograma 1 creamos un nuevo cel de animación y editamos la duración de esta carpeta hasta el fotograma 9 al igual que el cabello. Con especificar cells, en el fotograma 9 volvemos a llamar el dibujo 1. Hacemos el primer dibujo, ahora vamos al fotograma 5, creamos un nuevo cel que le ponemos el mismo nombre y vamos a hacer el segundo dibujo de la ropa. Ahora en el fotograma 3 creamos un nuevo cel de animación, le cambiamos el nombre y hacemos un nuevo dibujo para continuar con esta animación. Luego vamos a ir al fotograma 7 a crear un nuevo cel de animación, cambiamos su nombre y siempre al tener activado el papel cebolla vamos a poder ver tanto el dibujo anterior como posterior, que es una gran ayuda. Le damos a play y por el momento la ropa se mueve de esta forma, bastante sencillo, pero funciona. Pero al igual que el cabello, voy a ir creando nuevos dibujos para la animación. En el fotograma 2, 4, 6 y 8 vamos a hacer dibujos intermedios para suavizar su movimiento y quede más fluido.
Una vez hemos finalizado, vamos a editar esta carpeta de animación. La dejamos en 8 fotogramas, le damos a copiar y pegar para que dure todo el transcurso de la animación, que recuerden que va a durar 24 fotogramas. Le damos a play y por el momento tenemos esta animación. Vamos a la línea de tiempo a crear una nueva carpeta de animación de nombre audífonos o auriculares. Le damos al nuevo cel de animación en el fotograma 1. Editamos la duración de esa carpeta de animación, al igual como lo hicimos con los ejemplos anteriores, tanto el cabello como la ropa. Vamos ahora a comenzar a hacer el movimiento de los cables de los auriculares, que van a ser de esta forma bastante sencillo. Vamos a ir al fotograma 5 a crear el segundo dibujo, le cambiamos su nombre y por supuesto activamos la herramienta del papel cebolla. Vamos a ir jugando con el movimiento de los cables de esta manera. En el fotograma 3 también creamos un nuevo dibujo y también en el fotograma 7. Recuerden siempre cambiar el nombre de los dibujos que vayan creando para trabajar en orden. Y de esta manera tenemos la primera animación de los auriculares, que como pueden ver funciona muy bien. Y para finalizar voy a agregar dibujos intermedios tanto en el fotograma 2, 4, 6 y 8. Para ayudar a la fluidez del movimiento de los cables. Y para finalizar vamos a editar su duración. La dejamos en 8 fotogramas, le damos a copiar y pegar para que así dure todo el transcurso de la animación, que originalmente son 24 fotogramas. Y le damos a play para ver el boceto de nuestra animación y lo que hemos logrado hasta el momento. Vamos a crear una nueva capa de vectores. De nombre le podemos poner personaje y vamos a utilizar la herramienta plumilla. En subherramienta vamos a elegir texturizada. ¿Por qué? Porque este tipo de trazo es perfecto para poder imitar el anime de los 90 o de los 80. Ahora vamos a crear una nueva capa de vectores llamada background o fondo. Y vamos a hacer solamente el fondo de la animación, de esta manera. Y por último creamos una nueva capa de vectores llamada auriculares, en donde vamos a hacer los auriculares que usa la chica. Ahora vamos a hacer la limpieza del pestañeo o parpadeo. Vamos a la carpeta de animación llamada ojos, vamos al fotograma 1 y creamos una nueva carpeta de capas. A esta nueva carpeta le cambiamos el nombre al mismo que tenía el fotograma, metemos el fotograma dentro de esta carpeta y creamos una nueva capa de vectores llamada línea, en donde vamos a hacer la limpieza de los dibujos de los ojos. Con el segundo dibujo de esta animación vamos a hacer lo mismo. Lo seleccionamos, creamos una nueva carpeta de capas con el mismo nombre del fotograma. El fotograma lo tomamos y lo metemos dentro de esta carpeta y creamos una nueva capa de vectores llamada línea, en donde vamos a hacer la limpieza de los ojos cerrados. Y vamos a hacer el mismo proceso con los ojos semiabiertos. Y una vez hemos finalizado podemos desactivar las capas del boceto de los ojos para solamente ver la animación del parpadeo totalmente limpio. De esta manera se ve genial. Para la limpieza de la animación del cabello va a ser un poco diferente. Vamos a crear una nueva carpeta de animación sin antes cambiarle el nombre a la animación del cabello por cabello boceto, que es la animación en boceto que hicimos anteriormente. Sobre esta carpeta le damos a nueva carpeta de animación, le cambiamos el nombre a cabello final. En el fotograma 1 creamos un nuevo cel de animación, editamos la duración de esta nueva carpeta, al igual como lo hicimos en los pasos anteriores. Creamos una nueva carpeta de capas con el mismo nombre del fotograma. Al fotograma original lo tomamos y lo metemos dentro de esta nueva carpeta y le llamamos de nombre color, y la línea va a ser una capa de vectores, tal cual lo hicimos anteriormente. Y en esta nueva capa de vectores vamos a ir haciendo la línea de la animación del cabello, de todos los dibujos de esta animación. De esta manera se va viendo bastante bien. Y ahora viene la magia. Vamos a ir al fotograma 5 a crear un nuevo cel de animación y fíjense lo que ocurre. Vamos a cambiar el nombre a este nuevo cel y en la carpeta de capas, como pueden ver, crea automáticamente las dos capas que creamos anteriormente, lo cual nos ahorra mucho trabajo y sin duda es una de mis herramientas favoritas de Clip Studio Paint.
Ahora vamos a ir al fotograma 3 a crear un nuevo cel de animación. Le cambiamos el nombre a 3 y elegimos la capa de vectores llamada línea para hacer la limpieza de este dibujo del cabello. Como pueden ver, de la misma forma que hemos ido animando, vamos a ir haciendo la limpieza de la animación. Vamos al fotograma 7 a crear un nuevo cel de animación, le cambiamos el nombre, elegimos la capa de vectores llamada línea y así hacer la limpieza de la animación del cabello, que va a quedar realmente genial. Y una vez hemos finalizado con la limpieza de estos primeros dibujos de la animación del cabello, vamos a ir creando los dibujos intermedios y vamos a ir haciendo la limpieza de esos dibujos para lograr finalizar con la animación del cabello. Recuerden que es en el fotograma 2, 4, 6 y 8. Y una vez hemos finalizado, editamos la duración de esta carpeta de animación a 8 fotogramas y la vamos a copiar y pegar para que dure todo el transcurso de la animación. Y desactivamos el boceto del cabello para solamente ver la línea. Con la limpieza de la animación de la ropa vamos a hacer el mismo proceso que el cabello. Cambiamos el nombre a ropa boceto, bajamos su opacidad y vamos a ir a la línea de tiempo sobre esa carpeta de animación y vamos a crear una nueva carpeta de animación llamada ropa final o línea ropa. En el fotograma 1 creamos un nuevo cel de animación y en el panel de capas vamos a hacer lo siguiente. Creamos una nueva carpeta de capas con el mismo nombre del fotograma, cambiamos el nombre del fotograma a color, la metemos dentro de esta carpeta y creamos una nueva capa de vectores llamada línea. Editamos la duración de esta carpeta de animación hasta el fotograma 9. En este mismo fotograma le damos a especificar cells para volver a llamar el dibujo 1. Seleccionamos la capa de vectores llamada línea y comenzamos con la limpieza de la animación de la ropa. Recuerden, con la herramienta plumilla en subherramienta texturizada. Tenemos el primer dibujo de la animación, vamos a ir al fotograma 5 a crear un nuevo cel de animación, le cambiamos el nombre, seleccionamos la capa de vectores llamada línea y vamos a hacer el segundo dibujo de la animación. Ahora vamos a ir al fotograma 3 a crear un nuevo cel de animación, le cambiamos el nombre, vamos a seleccionar la capa de vectores llamada línea y hacemos este nuevo dibujo. Y ahora vamos a ir al fotograma 7 a crear un nuevo cel de animación. Lo creamos, le cambiamos el nombre a número 7 y es aquí donde vamos a activar el papel cebolla y así crear el nuevo dibujo limpio de la ropa. Y para finalizar vamos a crear los dibujos intermedios. Recuerden que se encuentran en el fotograma 2, 4, 6 y 8. Una vez hemos finalizado, editamos la duración de la animación, dejándola en 8 fotogramas y le damos a copiar-pegar para que dure todo el transcurso de la animación. Desactivamos la carpeta de animación llamada ropa boceto para ver la limpieza de la animación de la ropa. Vamos a la línea de tiempo a crear una nueva carpeta de animación por sobre la carpeta de animación de los cables de los auriculares. Le cambiamos el nombre y vamos a crear un nuevo cel de animación en el fotograma 1. Y hacemos la limpieza de este primer dibujo. Editamos la carpeta de animación hasta el fotograma 9, le damos a especificar cells en ese mismo fotograma, llamamos al dibujo 1. En el fotograma 5 creamos un nuevo cel de animación para hacer el segundo dibujo de esta animación. Vamos al fotograma 3 a crear un nuevo cel de animación para continuar con la limpieza. Y por último vamos al fotograma 7 a crear un nuevo cel de animación para continuar con la línea de los cables de los auriculares. Y recuerden que al finalizar tenemos que agregar los dibujos intermedios en el fotograma 2, 4, 6 y 8. Una vez hemos finalizado con la limpieza, editamos su duración, dejándolo en 8 fotogramas, le damos a copiar-pegar para que dure todo el transcurso de la animación. Y si queremos podemos tomar todas las carpetas de animación de los bocetos y dejarlas por debajo para continuar trabajando en orden. Esta es la animación totalmente limpia que tenemos hasta el momento. Como pueden ver, el resultado es realmente genial. Para el color de esta animación me he descargado el siguiente material. Una paleta de colores especialmente creada para animaciones retro. Esta genial paleta de colores la he encontrado
en Clip Studio Assets. El link se los voy a dejar en la descripción de este video para que lo descarguen y lo prueben. Y para hacer uso de esta paleta en nuestro Clip Studio Paint es bastante sencillo. Vamos a color, elegimos la tercera opción, tomamos el material descargado y lo unimos a esta opción. Y acá tenemos todos los colores que este artista ha creado. Toda la explicación de los colores y su uso se encuentra en la página en donde descargamos la paleta de colores. Antes de comenzar a pintar vamos a activar la herramienta corrección de línea. En modificar ancho de línea tenemos aumentar y reducir. Vamos a activar aumentar y esto lo que hace es que podemos ir jugando con el grosor de la línea para hacer que se parezca mucho más a las animaciones de los años 80 o 90. Vamos a elegir un color oscuro de nuestra paleta retro para pintar la línea de borde de nuestra animación. Les voy a mostrar cómo hacerlo en el fondo. Creamos una nueva capa rasterizado sobre la capa de la línea, le damos a relleno, pero activando la opción ajustar a capa inferior, vamos a poder pintar solamente la línea del fondo. Como pueden ver, afecta solamente a la capa inferior, de ahí su nombre. Hacemos lo mismo con, por ejemplo, el cuerpo de la chica. Creamos una nueva capa rasterizado, pintamos, edición relleno o con la opción que se encuentra en la parte superior. Como pueden ver, podemos ir pintando de esta forma la línea y lo vamos a hacer con toda nuestra animación, logrando el siguiente resultado. Para pintar nuestra animación lo vamos a ir haciendo por parte. Desactivamos todas las capas que no vamos a utilizar, dejando solamente visible la que sí vamos a pintar. Podemos comenzar en este caso con la animación de la ropa, dejando activado el cuerpo. Seleccionamos la capa color de la carpeta de animación de la ropa, seleccionamos un color de la paleta retro, seleccionamos la herramienta relleno, referir a otras capas y vamos a ir pintando la animación de esta forma muy sencilla. Si tenemos algunas líneas que siguen siendo visibles, podemos pintarlas con la herramienta plumilla o con el pincel. Con el cabello vamos a hacer lo mismo. Seleccionamos la capa color, elegimos un color de la paleta retro y con la herramienta relleno vamos a ir pintando todos los dibujos de la animación del cabello. Y si quedan algunas líneas visibles, les repito, podemos pintar con la herramienta plumilla. Y una vez hemos pintado todos los elementos de la animación, hacemos visibles todas las capas. Desactivamos todos los elementos de la animación a excepción del fondo, elegimos la capa color fondo, tomamos uno de los colores de la paleta retro y vamos a ir pintando con la herramienta relleno todo nuestro fondo. Si es necesario podemos crear nuevas capas para agregar otros elementos y también vamos a ir agregando sombra para este fondo. Pero va a ser un fondo bastante sencillo. Una vez hemos finalizado, podemos volver a activar todos los elementos. Si queremos agregar sombra a nuestra animación, también es bastante sencillo de hacer. Esta paleta retro está optimizada para que el siguiente color que hayamos elegido en el color base sea el color de la sombra, logrando el siguiente resultado, el cual podemos aplicar tanto a los ojos, al cuerpo fijo de la chica o a los elementos, como en este caso sería el cabello. Vamos a la opción de material a elegir el siguiente elemento. Este fondo, el cual lo tomamos y lo importamos a nuestra escena. Le cambiamos el nombre a esta capa a noche. Y al escalarlo, como pueden ver, podemos utilizarlo para nuestra animación y nos viene bastante bien. Tenemos acá en la línea de tiempo el fondo llamado noche y para animarlo vamos a activar habilitar claves para esta capa. Y en el fotograma 1 le damos a insertar clave con el valor lineal. Vamos al fotograma 24 y movemos el fondo. Y al moverlo automáticamente se crea un keyframe. Le damos a play y fíjense que el fondo tiene movimiento pero tiene un leve corte, lo cual no funciona. Para hacer que funcione vamos a hacer lo siguiente.
Vamos a extender la duración hasta el fotograma 25 del dibujo del fondo y movemos el keyframe hasta el fotograma 25. La duración total de la animación la volvemos a dejar en 24 fotogramas. Como pueden ver, el movimiento del fondo ahora funciona correctamente y se integra muy bien a nuestra animación. Creamos una nueva capa rasterizado por sobre todas las capas llamada ruido y vamos a ir a filtro, renderizar, ruido Berlín. Y en esta opción, en opción escala, lo vamos a dejar en 1 y le damos a aceptar. En modo de fusión elegimos superponer. Como pueden ver, hemos agregado un pequeño ruido a nuestra animación. Ahora vamos a crear una nueva capa rasterizado llamada noche, elegimos un color azul de la paleta de color, pintamos y vamos a elegir también el modo de fusión superponer. Si le damos a play, por el momento tenemos esta animación que con el ruido le da un toque estético realmente genial. Duplicamos la capa ruido cambiándole el nombre a ruido blur, vamos a filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano, podemos cambiar el valor en 5 y le damos a aceptar. Desactivamos también el ruido anterior. Vamos a archivo, exportar animación película y vamos a exportar nuestra animación como video. Recuerden dejar activado 12 fotogramas por segundo. Vamos a archivo, nuevo, a crear un nuevo proyecto, tal cual como lo creamos anteriormente. El nombre del archivo le cambiamos el nombre a Lofi Postproducción, el tamaño en 1920 x 1080, la duración en 24 fotogramas y la velocidad en 12 fotogramas por segundo. Le damos a aceptar y vamos a hacer lo mismo. Eliminamos la carpeta de animación que viene creada por defecto. Ahora vamos a ir a archivo, importar, película, elegimos la animación que acabamos de exportar y ahí la tenemos. Ahora vamos a ir a animación, nueva capa de animación, carpeta de cámara 2D. Y la animación la vamos a meter dentro de esta carpeta de la cámara. Y con la herramienta operación, en subherramienta objeto, vamos a hacer el reencuadre final de la cámara. Lo vamos a hacer un poco más pequeño. Vamos a duplicar 3 veces el video de la animación en el panel de capas, poniéndole de nombre azul, verde y rojo. Y vamos a crear 3 nuevas capas rasterizado con el mismo nombre, azul, verde y rojo. Las tomamos y las ponemos por sobre el video de la animación. Y para finalizar crearemos 3 nuevas carpetas de capas con los mismos nombres, azul, verde y rojo, y vamos a poner estas carpetas sobre las capas que creamos anteriormente y todas las capas con el mismo nombre tienen que ir dentro de estas nuevas carpetas. Seleccionamos el color azul y pintamos en la capa llamada azul y en modo de fusión agregamos multiplicación y también ajustar a capa inferior. Ocultamos esa carpeta, vamos con el color verde, hacemos el mismo paso, pintamos, multiplicación y ajustar a capa inferior. Y con el color rojo hacemos el mismo paso, multiplicación, ajustar a capa inferior y hacemos visibles todas las capas de la animación. Seleccionamos las 3 carpetas y vamos a agregar el modo de fusión aclarar. A las 3 vamos a agregar el mismo modo de fusión. Recuerden aclarar. Y la capa original de la animación la vamos a poner por sobre todas estas carpetas y vamos a agregar el modo de fusión multiplicación. Ahora nos acercamos a la animación para ver los detalles que vamos a agregar a continuación. Seleccionamos la capa rojo, con la opción mover capa vamos a mover con las flechas un poco hacia la izquierda y por qué no también hacia abajo. Solamente un poco, para que logren darse cuenta de esas líneas que son ideales para lograr el efecto retro de los años 80 y 90. Vamos con el color verde o con la carpeta verde y hacemos lo mismo. Movemos hacia la izquierda o derecha un poco esta capa y también lo hacemos con la capa azul, para que logren darse cuenta cómo se ven los trazos con estos pequeños movimientos de estas capas. Logramos el resultado que queremos. Y ahora vamos a agregar un último detalle. Vamos a ir a la capa del video y vamos a crear una nueva capa. Nos volvemos a acercar para ver cómo funciona este nuevo efecto. Vamos a agregar una nueva capa rasterizado y de nombre le podemos poner ambiente. Elegimos el primer color, rellenamos y vamos a agregar el modo de fusión claro suave. Fíjense cómo afecta a la animación original. Se ve mucho mejor. Le damos a play para revisar cómo se ve la animación final con estos retoques y el resultado es realmente increíble.
Vamos a archivo, exportar animación película, elegimos la carpeta, le damos a guardar, 12 fotogramas por segundo en 1920 x 1080 píxeles. Y bueno, esta es la animación estilo Lofi que hemos logrado hacer en este super tutorial, en donde vimos todo el proceso para hacer esta animación estilo retro de los años 80 o 90, para que viajemos a esa época tan nostálgica. Nos vemos en el siguiente video.